Hola, ¿cómo están? Estoy súper contenta de que se estén sumando a este seminario web sobre Casa de Brujas, ¿sí? Estoy súper alegre, es algo que venimos preparando hace rato y que es muy importante porque ya estamos sobre las vísperas de Halloween, ¿sí? La noche de brujas para muchos. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es la Casa de Brujas, ¿sí? Nos vamos a centrar en la Casa de Brujas en Europa, ¿sí? Es muy interesante y vamos a hablar sobre temas muy complejos, ¿sí? La idea es que ustedes se vayan de este seminario web o webinar, como le quieran llamar, con un montón de información y también con un montón de curiosidad para seguir indagando sobre este tema, ¿sí? Para poder ponernos en contexto, vamos a hablar un poquito sobre los mitos, sobre la cuestión religiosa barra política barra social, que estaba transcurriendo en Europa cuando surge la cacería de brujas. ¿Sí? Si no nos ponemos en contexto, es imposible comprender con exactitud qué es lo que pasó, ¿sí? Porque es un suceso que es bastante particular, ¿sí? La caza de brujas fue un proceso de persecución, tortura y condena de mujeres acusadas de ser brujas, ¿sí? Vamos a profundizar un poquito en esto. ¿Por qué? Aunque tenemos una idea de lo que significa ser una bruja, está bueno rever el concepto y revisarlo un poco para saber de qué estamos hablando, ¿sí? Exactamente, ya que las brujas muchas veces en el cotidiano se las iguala a la hechicera, ¿no? La idea de la hechicera, pero no necesariamente es así. Las hechiceras comunes y corrientes que hacían brebajes, conjuros, magias, etcétera, no son exactamente la idea de brujas, ¿sí? La bruja es algo nuevo, es una construcción social, si se quiere, de la época, ¿sí? Está muy ligada al contexto, esto lo vamos a ver. La bruja no es simplemente una hereje o simplemente una hechicera, aunque es esas cosas también, es algo más, ¿sí? Es un personaje construido por las autoridades religiosas barra estatales, barra civiles, y por la idiosincrasia de la época de una Europa que estaba, una Europa medieval barra moderna, ¿sí? Porque estamos hablando del paso ya a la modernidad, ¿sí? Por eso es un error muy común pensar que la caza de brujas es solamente un fenómeno medieval, oscurantista, cuando no lo fue. Cuando lo curioso de la caza de brujas es que sucedió en la época de la iluminación, en donde se empezó a hablar de la racionalidad. Bueno, ahí es donde en donde pisó muy fuerte la caza de brujas, ¿sí? ¿Dónde sucedió la caza de brujas? Un poquito les comenté. En Europa, ¿sí? En Europa es donde se dio la mayor cantidad de casas de brujas, de persecución a mujeres acusadas de ser brujas, pero ustedes también recordarán que existe el caso particular de Salem, ¿sí? Salem fue, las brujas de Salem, las conoce porque es súper citado y está mucho en la cultura popular. Ejemplo, Sabrina la bruja adolescente, es una referencia a las brujas de Salem. Salem era el gatito. Este fenómeno se dio en Estados Unidos, ¿sí? Pero posterior a esta casa de brujas. Por eso es muy curioso, ¿sí? Cuando ya había terminado la casa de brujas en Europa es cuando posteriormente se da la pequeña casa de brujas en Salem, ¿sí? Volviendo a lo que nos compete, que es la casa de brujas en Europa, hay una creencia de que fue el catolicismo, ¿sí? Fue el catolicismo quien absolutamente persiguió y condenó a las brujas. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque podemos ver que en el caso de las brujas, ellas fueron perseguidas y fueron condenadas de mayor manera en los países protestantes, ¿sí? Alemania como gran símbolo, recuerden Alemania donde surge el luteranismo, donde aparece Lutero y se hace la reforma protestante, ahí es donde más casa de bruja y más persecución podemos encontrar, ¿sí? A pesar de que los católicos y los protestantes no se llevaban muy bien y no tenían opiniones muy lindas uno del otro, llegaron a un punto en común de considerar a las brujas un problema, ¿sí? Un problema que debía ser eliminado, ¿sí? Y compitieron a ver quién las eliminaba de manera más efectiva y el protestantismo, tenemos que decir que ganó, ¿sí? Vamos a ponernos un poquito más en contexto, ¿sí? Europa
ya con el emperador Teodosio en el año 380, si no me equivoco, se convierte él al cristianismo, ¿sí? La religión cristiana empieza a dejar de ser perseguida y empieza a ser tolerada, ¿sí? Empieza un proceso, ¿sí?, de cristianización que llevó siglos, estoy hablando de siglos, ¿sí? Esto es muy, muy a largo plazo, ¿sí? A pesar de que las autoridades estaban tomando partido por el cristianismo, esto no quiere decir que la población de la época se convirtiera mágicamente al cristianismo, ¿no? No tiene nada que ver. Esto se fue dando con los siglos, sí, pero había una persistencia muy, muy marcada de el paganismo, lo que se llama paganismo, en los sectores rurales, ¿sí? Los sectores rurales muy cercanos a la naturaleza, al trabajo en la naturaleza, persistían en sus creencias antiguas sobre deidades, ¿sí? Y sobre creencias mágicas que el cristianismo ya no tenía, ¿sí? Entonces, esta idea del pagano es muy interesante porque pagano viene de paganus, y pagano significa persona que vive en el campo, ¿sí? Ya ese nombre nos da un poquito de contexto de la época. Y estamos hablando en un momento en el que, no en el 380, ya yendo unos siglos más adelante, unos bastantes siglos, en donde el capitalismo empezó a formarse, ¿sí? En 1500, 1600, en donde empezó la transformación de un sistema feudal a un sistema capitalista, ¿sí? En todo este contexto es donde luego surge la caza de brujas, ¿sí? En un contexto en donde la cristianización se estaba dando y donde también posteriormente apareció el capitalismo, ¿no? Un incipiente y naciente capitalismo, ¿sí? ¿Y cuándo? Esto es importante. ¿Cuándo se dio la caza de brujas? La caza de brujas, al contrario de lo que pensamos, como decía, al contrario de lo que pensamos, se me había cortado recién, se dio entre el año 1450 y el año 1750 aproximadamente, ¿sí? No estamos hablando de la Edad Media, ¿sí? Estamos hablando de la Alta Edad Media, ya terminando, y entrando a lo que se conoce como el renacentismo, ¿sí? Estamos hablando de un momento en donde la razón, entre comillas, vuelve al mundo y empieza a mirar con desprecio todo ese oscurantismo medieval, ¿sí? A todo lo que se llamaba oscurantismo, esa etapa fea que había que olvidar, y vuelve o intenta volver a una racionalidad, una lógica, y es donde aparece la ciencia moderna que hoy conocemos. Bueno, en ese momento es donde se da la caza de brujos. Por eso les digo que es muy curioso. No estamos hablando de algo medieval, oscurantista. Estamos hablando que los modernos, los intelectuales de la época, muchas veces agnósticos, no necesariamente eclesiásticos, ¿sí? Porque hay una idea como que la caza de brujas fue solamente validada por la iglesia, y no necesariamente es así. Los intelectuales de la época, creo que Voltaire ha escrito un par de cosas sobre eso, también apoyaban la caza de brujas y lo veían como a las brujas la veían como algo negativo, ¿sí? Entonces, es muy curioso, ¿sí? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que acá la dejé, que dice que la caza de brujas fue un crimen de los modernos y no de los antiguos. Esta frase es de Mona Chollet, o Colette, creo que se pronuncia en francés, que tiene un libro muy interesante sobre la caza de brujas, que es todo lo que sea bibliografía, se las voy a dejar para que lo vean abajo, ¿sí? En la caja de descripción, la bibliografía para que ustedes puedan consultar y puedan ahondar aún más, ¿sí? Sobre los temas que les hayan gustado, ¿sí? Porque hay muchas cosas muy interesantes para leer sobre la caza de brujas. Como les decía, fue un crimen moderno, no medieval, sino antiguo. Vamos a hablar ahora de lo que se decía de las brujas, que era ese imaginario, ¿no? Que se decía de las brujas. ¿Y qué se dice hoy de las brujas? ¿Cuál es nuestra idea de la bruja hoy? ¿Sí? La idea que tenemos de la bruja hoy es la de Disney, ¿sí? La que ha forjado los cuentos de hadas, ¿sí? De esta mujer anciana, fea, que vive en aislamiento, en una choza, o si tiene suerte en un castillo, pero todo tenebroso, digamos, que es fea, ¿sí? Y que tiene siempre intenciones oscuras, ¿no? Acá vemos la súper conocida La bruja con la manzana, que se la quiere dar a Blancanieves para
para hacerla caer en el sueño, que efectivamente después lo hace. Y bueno, también les puse la imagen de las chicas de Abracadabra, ¿sí? Que ahora salió la parte 2 que se las recomiendo. ¿Sí? Esta idea también de la bruja como la mujer fea, mala, oscura, el caldero, el gato negro, ¿sí? El libro, etcétera, etcétera, etcétera. Y está muy marcado en nuestra mente la idea de que la bruja es esa mujer que está ahí, como la bruja de la manzana, está ahí intentando robar la juventud de las mujeres más jóvenes o intentando seducir a los hombres para sacarles algo. Son figuras que asociamos con la venganza, ¿sí? Con la envidia, ¿sí? Y una búsqueda constante de hacer daño, ¿sí? Ese es el imaginario que más o menos se tiene sobre las brujas. Obviamente cambiará según lo que hayamos consumido en nuestra niñez, pero más o menos va por este lado, ¿sí? Vamos a seguir un poquito, ¿sí? Vamos a definir entonces qué era la bruja para los perseguidores, para quienes las perseguían y quienes las condenaban en la Casa de Brujas, en la época de la Casa de Brujas, que recuerden que fueron aproximadamente 3 siglos, y 1450, 1750 aproximadamente, ¿sí? ¿Quién era la bruja? La bruja era una mujer acusada de practicar la hechicería, ¿sí? De hacer cosas viles, maléficas, etcétera, etcétera, para diversos fines que mayormente eran malos, ¿sí? Esa era la idea, y tener poderes mediante el pacto con el diablo. Esta idea del pacto con el diablo es lo que yo les decía de la singularidad del concepto de la bruja, ¿sí? Estamos hablando no de una hechicera que hace brebajes porque conoce la naturaleza, estamos hablando de una figura femenina que tiene un pacto con el diablo, y esto va a definir todo el tratamiento de la bruja durante la cacería de brujas, ¿sí? Se la va a ver como una aliada, se la va a ver como una esposa del diablo, ¿sí? Se le va a ver como su esclava, como una persona que está al servicio de la maldad personificada, que sería el diablo, ¿sí? Ahora, siguiendo con esto, me gustaría también hablar un poquito sobre el origen de la palabra bruja, lo que usamos nosotros en español como bruja. Es complicado rastrear el origen, pero lo más cercano que tenemos es el vocablo latino arábigo, ¿sí? De bruxa, ¿sí? Bruxa, que es muy similar a bruja, ¿no? ¿Qué vendría a significar demonio femenino o súcubo femenino? Un súcubo era un demonio con apariencia femenina que se pasaba la vida intentando engañar a hombres, entrando en sus sueños o en sus fantasías y robándoles la sangre o distintas cosas, ¿sí? Como verán, la definición está directamente relacionada con el género, ¿sí? Cuando hablamos de bruja estamos hablando en un 95% de las veces de una mujer, ¿sí? La bruja es un demonio femenino, ¿sí? La esposa del diablo, como les decía, ¿sí? Y esta primera palabra, bruja, se encuentra por primera vez aproximadamente en el año 1280-1300, ¿sí? Y otra palabra que es witch, que es la bruja en inglés, es la manera que tienen en inglés de llamar a la bruja, viene de wicke, que ahí lo tienen escrito, que significa saber o conocer, y también viene de el vocablo widen, que significa adivinar, ¿sí? En esta última widen, que habla de adivinar, es muy interesante porque vincula ya directamente a la bruja con la idea de alguien que conoce, que sabe, que entiende sobre algo determinado, y también alguien que puede evidenciar, ¿sí? Ya sea mediante cartas, cartomancia o cualquier otro método para predecir, como una bola de cristal, cristales, nigromancia, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya en Witch podemos encontrar un poquito más de información sobre lo que se pensaba de la bruja, ¿sí? Como les decía, todas estas hazañas que se le adjudicaban a la bruja eran gracias a su alianza muy cercana al diablo, ¿sí? Esto es lo que se decía, ¿no? De ellas. La lista de cosas que hacía la bruja, si yo se las pongo a contar, es interminable, porque básicamente la bruja podía hacer cualquier cosa que la mente humana pudiera imaginar, ¿sí? Se la acusaba de cualquier tipo de cosas, ¿sí? Acá tienen una pequeña lista que yo les dejo, ¿sí? De lo más conocido, ¿sí? Volar, convertirse en animales, la famosa imagen de la bruja que
vuela sobre una escoba, ¿sí? Son los grandes poderes que conocemos, pero realmente se la ha acusado de cualquier cosa, de influir en fenómenos meteorológicos, perdón, ahí me pasó una moto, de influir en el clima, ¿sí? De hacer pociones envenenadas, ¿sí? De hacer elixires de juventud, en donde muchas veces se usaban partes humanas, ¿sí? De asesinar, ¿sí? Niños o usar sus cuerpos, etcétera, 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 para mantenerse jóvenes y vitales, ¿sí? Como esta idea que tenemos de la bruja que anteriormente estábamos hablando, ¿sí? De volar, sobre todo sobre las escobas, recuerden, esto es muy importante y muy conocido, de alimentar la lujuria masculina, ¿sí? Y de hacerles daño de todas las maneras posibles. Y la bruja era como que se ensañaba mucho con el hombre y buscaba lastimarlo y robarle y manipularlo, ¿sí? También eran culpables de todo lo que tenga que ver con los fenómenos meteorológicos, ¿sí? Las epidemias, las muertes, las enfermedades, ¿sí? Recordemos que la peste negra había azotado muy drásticamente a Europa en mediados del 1300, ¿sí? Lo cual hacía que todo esto, todas estas preocupaciones, estuvieran a flor de pie para la población europea de la época. ¿Sí? Recuerden, la peste negra, también se las culpaba de las pestes, ¿sí? De las epidemias. Para muchos autores, siguiendo con este tema, las brujas funcionaban entonces como un chivo expiatorio de los problemas de la época, de la sociedad, ¿sí? De las turbulencias relacionadas a un cambio social y un cambio de producción. Recordemos que estamos hablando de la época en donde la agricultura de subsistencia empieza a dejarse de lado, ¿sí? Empieza a surgir, ¿sí? Una nueva forma de producción más ligada a las ciudades y las fábricas que había en esas ciudades, ¿no? Una industria muy, muy, muy primeriza, no es nada comparable con lo que vivimos hoy, pero está muy enraizado en ese momento, ¿sí? Siempre pensemos en el momento que estamos hablando cuando hablamos de las brujas, ¿sí? Siempre se dice que en los momentos de tensión o incertidumbre es cuando se busca un objetivo para expiar y para culpar. En este caso, las mujeres, como no es sorpresa, fueron el objetivo y la mejor opción para empezar a echar culpas, ¿sí? Sigamos un poquito con esto, prendí la luz porque se está poniendo ya oscuro el día. Y me gustaría hablar un poquito sobre las diferencias de la hechicería y la brujería, ¿sí? Esto varía según los autores, varía según la perspectiva que se tenga, pero yo intenté buscar las diferencias más claras que podemos encontrar para por lo menos pasarlo un poquito más en claro en nuestra cabeza esta diferencia entre hechicera y bruja, ¿sí? A simple vista, se usan de manera indistinta, pero vamos a ver que hay algunas diferencias. Una de las diferencias más importantes es que la hechicería suele plantearse como una cuestión individual, ¿sí? En cambio, la brujería se plantea como algo colectivo, ¿sí? Algo que se maneja y que fluye en comunidad, ¿sí? En los famosos aquelarres o covens de los cuales vamos a hablar ahora, ¿sí? La bruja se movía en grupo, tenía amigas brujas, la hechicera no necesariamente, ¿sí? Otra diferencia más, basándonos en el autor Caro Baroja de apellido, que también se los voy a dejar la bibliografía abajo, se decía que las hechiceras eran un fenómeno más urbano y que la bruja pertenecía más al mundo rural, ¿sí? También se decía que la hechicería era bondadosa y que la brujería era maléfica, ¿no? Porque era una alianza con el diablo, recuerden eso, ¿sí? La bruja entonces nace, ya desde su etimología, como un ser malvado, oscuro y totalmente indeseable, con una relación muy fuerte con el diablo, ¿sí? Recordemos que estamos hablando de una sociedad cristiana en donde el diablo significaba todo lo malo, ¿sí? Es como que se empezó a culpar de diabólico todo lo que no entrara dentro del cristianismo que estaba surgiendo, ¿sí? Básicamente se trata de eso, ¿sí? La bruja no era más entonces que una enemiga de esta civilización que era cristiana, que era nacientemente capitalista y que estaba buscando
un orden determinado, ¿sí? La bruja era el enemigo. Me gustaría abordar un poquito este tema de la bruja como enemigo, ¿sí? Que les decía. Claramente hay un tema acá con el sexo de las brujas, ¿no? Con el género que tenían las brujas. La mayoría, se calcula que el 90 o el 95% de las acusadas y condenadas eran mujeres, ¿sí? Eran mujeres. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Las mujeres habían sido durante siglos entendidas desde una mirada patriarcal de la Edad Media y de la Antigüedad como seres irracionales, como seres emocionales y salvajes, ¿sí? Como todo lo contrario a lo que es racional, ¿sí? La bruja era vista como algo animal también, ¿sí? Como un ser que estaba entre el medio de lo humano y lo salvaje, ¿sí? La mirada masculina, que era predominante obviamente, que podemos rastrear en un montón de mitos, desde el mito cristiano del Edén, en donde Eva es quien come el fruto prohibido por Dios, pero también lo podemos rastrear en la mitología griega con el ejemplo de Pandora, ¿sí? La caja de Pandora, la famosa caja, ¿sí? La religión cristiana no inventó la misoginia, ¿sí? Esto está claro, esto ya existía de antes, ¿sí? No hizo más que potenciar lo que ya existía, ¿sí? Con esta imagen de las mujeres como seres malévolos, muy fáciles de engañar y muy propensos a engañar a las otras personas, ¿sí? La mujer era la candidata perfecta para convertirse en la bruja, en la figura de este espíritu demoníaco, como les decía, en la esposa, la novia del diablo, la esclava, ¿sí? Alguien que había aceptado unirse a la oscuridad a cambio de placeres banales, ¿sí? Se plantea como que la bruja había cedido ante el placer momentáneo que le daba el diablo, ¿sí? Con todo esto podemos entender que estamos hablando de un momento de una explosión de misoginia, ¿sí? En palabras de Anne Barstow, que es una historiadora estadounidense, que también se las recomiendo y les voy a dejar bibliografía abajo, que se dedicó a estudiar el tema de la brujería y de las herejías, ¿sí? Hubo una explosión, como les decía, de misoginia, ¿sí? En el momento, que no solo afectó a las víctimas directas, ¿sí? Que eran las condenadas, sino que le envió un mensaje a todas las mujeres de la época, que debían portarse bien e intentar reprimir todos los comportamientos que pudieran causarles algún tipo de problema, ¿sí? Es muy interesante también esto de lo que vamos a hablar, que la mayoría de las mujeres acusadas de brujería eran mujeres viudas o solteras en su época, ¿sí? Que para nosotros puede significar muy poco, ¿sí? Pero para esa época, para esas autoridades y para esa idiosincrasia que tenían, una mujer soltera o viuda era una mujer que no tenía tutela masculina, lo cual la hacía muy peligrosa, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Eran mujeres campesinas y en su mayoría eran viudas o solteras, ¿sí? Este era el target de enemigo que se buscaba en la casa de brujas, ¿sí? Hay que entender también que en este momento el aprendizaje formal estaba totalmente relegado a las clases altas y a las clases altas masculinas, ¿sí? La mujer no accedía a estos conocimientos formales y legítimos de la sociedad. Entonces, ¿sí? Una mujer que tuviera conocimientos sobre plantas, sobre naturaleza, etcétera, etcétera, y que además educara a otras mujeres sobre eso, era no visto con los mejores ojos, ¿sí? Vamos a seguir un poquito, ¿sí? Con esto vamos a adentrarnos un poquito más en lo que hacían las brujas, lo que se decía que hacían las brujas. Vamos a hablar de los horarios, de los lugares y la temporalidad y la espacialidad en el mundo brujeril, ¿sí? Las brujas eran vistos como seres casi animales, como les decía, ¿sí? Que estaban muy asociados a todo lo que tenga que ver con lo rural, ¿sí? Con todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con las praderas, con los bosques, ¿sí? Con el campo. Eran leídas como mujeres que vivían en chozas, ¿sí? En pequeñas casillas. No necesariamente eran ricas, sino todo lo contrario. Eran vistas entonces como animales que tenían cierta armonía, ¿no? Con esa naturaleza. A pesar de ser humanas, tenían un
tenían un vínculo con la naturaleza que era muy fuerte, ¿sí? Pasaban horas estudiando las plantas, los árboles, las flores, el cielo, la tierra, el agua, ¿sí? Esos saberes eran los saberes de las brujas, ¿sí? Por excelencia podemos pensar en el bosque como ícono del momento, en el lugar en donde se movían las brujas, ¿sí? Esta idea de la bruja en la lejanía, como ese ser aislado, sí, que está ahí, que hay que buscarlo, que se esconde en la noche, sí, hay una fuerte relación de la bruja con la noche como ese lugar oscuro, y ese lugar oscuro también significa ese lugar malo, ese lugar peligroso, y dentro de ese lugar es donde se movía la bruja, por lo menos es lo que se decía, ¿sí? La bruja como aliada de la noche y de la lejanía, ¿sí? Tengan en cuenta estos conceptos. Se decía también, agregando, que las brujas se convertían en estrellas fugaces, meteoritos, en la luna, que sacaban energía de la luna, ¿sí? Es muy fuerte el vínculo que tienen con la noche, con la luna, con las estrellas, ¿sí? Con la oscuridad. Se decía que era en la noche en donde ellas preparaban sus brebajes mágicos para envenenar o encantar hombres, ¿sí? Y sobre todo era la noche en donde se daban los aquelarres, los famosos aquelarres, que eran reuniones en donde se juntaban las brujas y daban vuelta todo. Todo lo que se podía no hacer, lo hacían dentro de los aquelarres, ¿sí? Esta palabra es hermosa, me encanta la palabra aquelarre, que en inglés la pueden encontrar como coven, también se utiliza. Eran reuniones muy polémicas, obviamente, que las brujas tenían, ¿sí? Es un tema muy interesante y hay muchísimo de qué hablar de los aquelarres, ¿sí? Es también muy interesante que los aquelarres eran llamados también sinagogas, ¿sí? O sabbats, ¿sí? Con una referencia hacia el pueblo judío muy fuerte. ¿Por qué? Porque además de odiar a las brujas, también en ese momento se estaba demonizando mucho al pueblo judío. Entonces se igualaba a las brujas con los judíos y se llamaban sus reuniones sabbats o sinagogas, ¿sí? Eran como dos figuras diabólicas, en ese momento se las veía así, ¿sí? Se decía que durante estas reuniones ocurría cualquier tipo de conspiración diabólica, perversión, maleficios. Se decía que las brujas prendían una antorcha o prendían un fuego y danzaban alrededor. Se decía que aparecía la figura del macho cabrío, que simbolizaba el diablo en este momento, y se cometían cualquier tipo de sacrilegios y desviaciones de lo que nos podamos imaginar y de lo que se podían imaginar en esa época quienes decían, ¿no?, que las brujas hacían esto. ¿Y dónde lo hacían? Mayormente en bosques, mayormente durante la noche, ¿sí? Para recordar ese vínculo de la bruja siempre con el grupo, con sus otras amigas brujas, digamos, con la noche, con la lejanía, ¿sí? Y el macho cabrío que venía a simbolizar el diablo, ¿sí? Esa pareja a cual adoraban y a la cual le servían durante los aquelarres. Ahora vamos a seguir. Vamos a seguir con el capítulo más ridículo de esta historia, que es, vamos a hablar de los enjuiciamientos, de los juicios que se hacían, porque es la parte más loca, ¿sí?, de todo esto, ¿sí? Es la parte más ridícula para nosotros o nosotras contemporáneas y se nos hace un poco difícil de entender cómo es que esto pasó y se mostraba como algo totalmente racional, lógico, cuando era una crueldad y un sinsentido absoluto, ¿sí? El proceso, acá que vamos a prestarle mucha atención, es la ordalía, ¿sí? Primero, vamos a hablar, ¿quién podía ser acusada de brujería? ¿Sí? Bueno, como les vengo diciendo, cualquier mujer, ¿sí? Pero le sumabas posibilidades si eras una mujer campesina, le sumabas posibilidades si eras pobre, ¿sí? Que ahí era aún más. Y le sumabas posibilidades si encima eras viuda
o solteras, ¿sí? Esos eran como el objetivo más claro, ¿sí? Tenía todas las fichas de caer, ¿sí? Y toda mujer que también tuviera conocimientos de más, ¿sí? Esas eran también muy buenas candidatas para ser culpadas en esta clase de psicosis social que muchos llaman a lo que fue la casa de brujas, ¿sí? En donde se llegó a un punto tal que cualquier mujer podía ser acusada por cualquier razón, sin pruebas, ¿sí? Y muchas veces funcionando como una venganza por cuestiones privadas, familiares o amorosas, ¿sí? Era muy común que un vecino se pelee con el otro y o con la otra vecina y la culpe de ser bruja, ¿sí? Empezó a ser como un comodín para cualquier cosa la idea de bruja, porque la idea de bruja era muy fácil de estirar. Cualquier mujer que supiera algo de más o que hiciera algo un pequeñito fuera de lo normal podía ser acusada de bruja, ¿sí? El proceso de juzgamiento, de enjuiciamiento, perdón, para estos casos era llamado ordalía, ¿sí? O también llamado juicios de Dios. Miren qué nombre que le ponían, juicio de Dios. Se trataba entonces de diferentes métodos para poder saber a ciencia cierta si la mujer o el acusado de herejía también era culpable, ¿sí? Se trataba de rituales básicamente arbitrarios, muy arbitrarios, donde se utilizaba comúnmente la tortura, el agua, el fuego, ¿sí? Los golpes, o lo que se considera mejor por los jueces, digamos, ¿sí? o las personas que hacían las torturas. La mujer era obligada, por ejemplo, a sumergirse en el agua, a quemarse. La lógica no era muy importante, era bastante ridícula la situación. Por ejemplo, si una mujer no se quemaba las manos al ponerlas en la hoguera, se consideraba que era inocente. ¿Por qué? Porque se decía que era Dios el que la estaba protegiendo. Y si se quemaba, quería decir que Dios no la estaba protegiendo, entonces era culpable. No hay mucha lógica en el razonamiento, pero es lo que se utilizaba para saber si eran culpables o no. Otra famosa ordalía era quemar las distintas partes del cuerpo de la acusada y se decía que si en algún momento no sangraba o no le dolía, era porque ahí tenía una marca del diablo invisible, ¿sí? Se las rapaba, se las dejaba sin ropa para poder ver si tenían alguna marquita, así que imagínense que cualquier mujer que tenía una verruguita, una pequita, etcétera, etcétera, ya era peligroso, ¿sí? Porque se podía decir que eso era una marca del diablo, ¿sí? Y aunque no la tuviera, se podía decir que tenía una marca del diablo invisible que había sido escondida por el mismísimo diablo. Así que las posibilidades de escapar eran muy pequeñas, ¿sí? Como les venía a decir, el ingenio y la imaginación para la crueldad de los torturadores y los jueces fue increíblemente grande, ¿sí? Increíble para nosotros, ¿sí? Cuando uno se pone a leer los métodos que tenían para saber si una mujer era bruja, realmente es indignante y es sorprendente cómo se manejaban, ¿sí? Y vamos a hablar ahora de... Todo esto tenía que tener un manual, ¿sí? Los cazadores de brujas, Valhensi creo que era la película, tenían que tener algún tipo de manual para poder llevar a cabo este trabajo, que era cazar brujas, ¿sí? El famoso Malleus Maleficarum se publica en el año 1486, ¿sí? Y también era conocido como el martillo de las brujas, ¿sí? Este manual había sido escrito para informar sobre cómo se manejaban las brujas, cómo era su magia y cómo identificarlas para luego detenerlas y eliminarlas. ¿Sí? Era un manual para cazar brujas, ¿sí? Daba un punteo detallado, ¿sí? De cómo proceder en cada caso y de alguna manera se convirtió como en una biblia para los cazadores de brujas, que por supuesto harían de esto su labor, su oficio y su sustento, y viajaban de aldea a aldea para predicar con el martillo de las brujas, este manual, avisando sobre los peligros y cómo identificar a una mujer diabólica que puede ser una bruja, que es una bruja, ¿sí? Este libro está repleto de frases
muy chocantes sobre la naturaleza de las mujeres, ¿sí? Cosa que no nos debería sorprender, conociendo la opinión de los religiosos, tanto como de los ateos de la época sobre la naturaleza femenina, ¿sí? Pero básicamente se culpaba a la mujer de todos los males de la tierra, ¿sí? De todo lo malo que sucedía en la tierra era culpa de las mujeres, ¿sí? Se decía que tenían deseos carnales, se decían que eran la fuente de toda la brujería. Había un rey famoso en esa época, Jaime I de Inglaterra, que decía que por cada hombre que se entregaba a la brujería, se entregaban 20 mujeres, ¿sí? Imaginen la idea que se tenía sobre las mujeres como este ser débil, este ser que siempre va a ceder ante la maldad, ¿sí? Esto, obviamente, movilizó una imaginación incontrolable sobre la maldad de las mujeres, sobre sus deseos oscuros, que alimentó esta locura social, esta psicosis social de acusaciones contra las mujeres, ¿sí? Vamos a hablar ahora de cuántas fueron, ¿sí? Esta pregunta es muy difícil. Esta pregunta es muy difícil de responder, es muy polémica, hay diferentes fuentes que se contradicen unas a otras y hay mucha discusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque también se encuentra muy poco registro de los procesos judiciales, las denuncias y las condenas hacia las mujeres. En los años 70 se decía, pues sobre todo en Estados Unidos, que el número rondaba al 1.000.000 de mujeres asesinadas, culpadas de ser brujas. Luego se empezó a hablar de 500.000, de la mitad. Y actualmente los datos más certeros que tenemos serían aproximadamente entre 50.000 y hasta 100.000 mujeres condenadas o asesinadas a la hoguera, ¿sí? Sin contar exiliadas, sin contar golpeadas, enloquecidas o sin contar a las que perdieron su vida en otras formas antes de la condena, por ejemplo, en prisión, ¿sí? No se tiene en cuenta eso. Solamente serían 50.000 a 100.000 mujeres condenadas y quemadas en la hoguera. Después, todas las demás no tenemos a ciencia cierta cuál es su número, ¿sí? Ya para ir finalizando, vamos a hablar un poquito de la bruja como figura antropológica, ¿sí? En un mundo feudal muy ligado a la ruralidad, en donde la relación con la naturaleza era la regla, en donde conocer a la naturaleza era necesario para poder vivir, la figura de la bruja no hubiera surgido como tal, y de hecho no existió. La magia como tal ha existido desde que existen los seres humanos, ¿sí? Y las humanas. Pero la bruja es otra cosa. ¿Sí? La bruja es otra cosa, no es solo una hechicera, sino que es una enemiga construida desde arriba, ¿sí? Una enemiga, una aliada del demonio en un momento en donde la sociedad estaba mutando hacia una forma de producir y de trabajar diferente, en donde la idea del individuo estaba surgiendo muy fuertemente. Estamos hablando de la época del positivismo, ¿sí? Del racionalismo y de la ciencia como la conocemos hoy en día, ¿sí? Empezó a surgir esa ciencia que hoy conocemos. Entonces, las mujeres que pertenecían a ese mundo antiguo, a ese mundo viejo, entre comillas, eran las adversarias, eran el símbolo de esa oscuridad medieval, ¿sí? De todo lo que había que dejar atrás, ¿sí? Ya no podía existir la curandera, ¿por qué? Porque existía el médico, ¿sí? No podían hacerle competencia al médico que tenía el saber legítimo, ¿sí? Ya no se podía vivir entre bosques y plantas. La vida estaba ahora organizada a atender a la ciudad en donde estaban los trabajos, ¿sí? La bruja no era más que una mujer y que, si lo entendemos así, todo tiene un sentido, ¿sí? Si entendemos quién era la mujer y en qué contexto estaban hablando los perseguidores, los cazadores de brujas, ¿sí? La bruja, entonces, era esta mujer campesina, viuda, pobre, con saberes que no eran tolerados por el nuevo cristianismo, ¿sí? Y sobre todo también una mujer que tenía una forma de vivir que iba muy en contra de esta nueva individualidad y de esta nueva forma de producción capitalista, ¿sí? Actualmente hay una revalorización de la palabra bruja y de la imagen de la bruja, y eso lo podemos tener muy en claro. Hoy
nos podemos autodenominar brujas sin ningún problema y a muy poca gente le va a parecer mal o le vamos a parecer diabólicas o maléficas, ¿sí? Hay una revalorización contemporánea, ¿sí? Que tiene que ver con la época en la que vivimos, ¿sí? Ya habiendo hablado de todo lo que nos compete sobre las brujas, nos toca cerrar este seminario web tan hermoso que preparamos para ustedes y me parece que sería bueno hacer un poquito de justicia con las brujas, ¿sí? Porque se las ha tratado demasiado mal durante mucho tiempo. La verdad es que, como les comento, hay una revalorización, ¿sí? Hay una nueva forma de ver a la magia y a las mujeres que están ligadas a lo mágico, ¿sí? Desde mitad ya del siglo pasado, del siglo XX, hasta nuestra actualidad, se ha empezado a cambiar la forma, ¿sí? Se ha empezado a mirar hacia atrás desde otro lugar. Comenzamos a ver a las brujas no como locas, no como diabólicas o criminales, sino como mujeres que no eran más que campesinas de la época, que vivían con cierta cercanía a la naturaleza, que la observaban, que la lograban entender, que lograban entender su lógica y los fenómenos que las rodeaban, ¿sí? Las mujeres acusadas de brujería eran curanderas, ¿sí? Mucho antes que la medicina moderna existiera, ¿sí? Eran parteras, eran perfumistas, conocían las hierbas, los árboles, los astros, ¿sí? Eran maestras, eran cocineras y un sinfín de otras cosas más, ¿sí? Esta revalorización la podemos rastrear en la cultura popular muy fácilmente, ¿sí? Hoy por hoy hay películas y series de televisión con personajes brujeriles, en donde la magia aparece ahora como un recurso llamativo, flexible, curioso. A todos nos interesa un poquito cuando aparece la magia, ¿sí? Podemos hablar, por ejemplo, de Samantha, de Encantada, de Sabrina Spencer, Sabrina la bruja adolescente, o las hermanas Sanderson de Abracadabra. También tenemos a Harry Potter, que es hombre, pero que también tiene que ver con esta revalorización de la magia. Y las brujas como la bruja escarlata, Wanda, de WandaVision, por ejemplo, y su magia del caos, ¿sí? Hay mucho de cierto en decir que actualmente la brujería ya no se trata con el mismo tabú y no tiene la carga negativa que necesariamente tuvo en el pasado, ¿sí? Y que podemos encontrar su referencia mirando un poco hacia atrás, y un poco de esto se trató el seminario. Siguiendo con la lectura más contemporánea de este fenómeno llamado brujería o mundo brujeril, una de las perspectivas más conocidas sobre este tema es la de Federici, ¿sí? Una autora feminista que habló sobre el tema de las brujas en su famoso libro, que se los recomiendo, El Calibán y la Bruja, donde nos plantea que la caza de brujas y la persecución de mujeres acusadas de ser brujas está directamente ligada con una sociedad en transformación hacia un capitalismo, en donde la forma de concebir el mundo y su lógica ya no podía ser la misma, ¿sí? En donde todo lo relacionado con la naturaleza estaba ahora empezando a vincularse desde la explotación, ¿sí? Se empezó a vincular el humano con la naturaleza de una manera violenta, agresiva, ¿sí? No de la manera que se vinculaba a la bruja, que era una manera armoniosa, como si fueran parte de lo mismo, ¿sí? Y también parte de un momento en donde el saber cambió en su concepción, ¿sí? Haciendo de la ciencia la única verdad, ¿sí? Y la única manera de abordarla es la existencia, ¿sí? Y además, sumado a esto, un fuertísimo rechazo a todo lo que sea femenino, visto como irracional, sensible y débil, que no es ninguna novedad, ¿sí? Pero hubo una fortificación de esta tendencia, ¿sí? Las brujas, entonces, eran campesinas pobres, ¿sí? No eran vistas, como campesinas ignorantes, vestigios del pasado oscuro y desordenado, ¿sí? Que, según los cazadores, era necesario aniquilar, ¿sí? En esta nueva época, ¿sí? Con el cristianismo como religión oficial y las nuevas necesidades ligadas a un mundo nacientemente capitalista, ¿sí? E industrial, ya no podía existir personas que no se amoldaran a esa lógica de productividad, ¿sí? Las brujas eran símbolo de la naturaleza incontrolable, ¿sí? Del poderío de quienes no necesariamente
pertenecían a las grandes esferas del poder, porque recordemos que las brujas eran mujeres pobres campesinas, mayormente viudas, claramente no pertenecían a la gran jerarquía social del momento, pero aún así tenían poderío, aún así podían hacer cosas, se decía, increíbles, y eso no se podía tolerar, ¿sí? Para esta lógica racionalista, capitalista y cristiana, ¿sí? Era intolerable para las autoridades eclesiásticas, económicas y estatales del momento, ¿sí? Y de ahí es donde nace esa furia y esa locura en contra de las mujeres acusadas de ser brujas, ¿sí? La brujería era, si la entendemos dentro de estos parámetros, una forma de crear mujeres indomesticables, ¿sí? La brujería era ese vestigio de la mujer que todavía no había sido domada, ¿sí? Y que había que eliminar, ¿sí? Espero que les haya gustado muchísimo este seminario web que preparemos con muchísimo amor para ustedes y muchísima dedicación, porque estamos en una fecha que es muy importante, ¿sí? Y las brujas, la idea de bruja, el concepto de bruja y lo que pasó con las brujas es necesario recordar, sobre todo en una noche como Halloween, ¿sí? La noche de brujas. Estoy súper contenta de que se hayan sumado. Acuérdense que pueden dejarme su comentario en la caja de comentarios y los invito a que me sigan a las redes sociales de Instagram y TikTok, ¿sí? Nos pueden encontrar como Silvia Cigana y Silvia Cigana, ¿sí? Muchísimas gracias por haberse sumado y espero que les haya gustado mucho el seminario.